Iniciamos el tema 10, física nuclear. Repasar el concepto de núcleo, partículas que constituyen núcleo, las representaciones, aquellas X a Z, saber sacar el número de protones, neutrones, eso es de tercero de la ESO. Ya se vio, se aprobó, se repasa y punto. El concepto de isótopo, la unidad de masa atómica, y ya entramos en materia. ¿Qué es esto del defecto de masa, energía de enlace, energía media de enlace por nucleón? Porque unos núcleos son más estables que otros. Luego la radiactividad natural y artificial, yo lo voy a recordar. También lo visteis en tercero de la ESO. O sea, hay gente que le ponen una partícula alfa en un campo eléctrico, necesita la carga de la partícula alfa, como no sé lo que es la partícula alfa, no puede hacer el problema. Repasáis los tipos de emisiones radiactivas, naturales, artificiales, y ya entramos en las leyes y en los problemas. Y luego la fisión y la fusión nuclear, no tenemos tiempo, lo repaséis y ya está, porque también se ha visto. ¿Y dónde procede la energía? Bueno, vamos a ir al modelo atómico de Rutherford, un núcleo donde están protones y neutrones y en la corteza girando los electrones. En el núcleo, protones y neutrones, que llaman genéricamente nucleones, y en la corteza los electrones. Si no tiene carga, el número de protones es igual al número de electrones. ¿Cómo se representaba un átomo? Pues con esta notación. X, en la posición de X pondríamos el símbolo, aquí lo vemos C, parte inferior número atómico. ¿Qué era el número atómico? El número atómico era el número de protones del núcleo, siempre, átomo o ion. Número atómico, parte inferior izquierda. Entonces, en este ejemplo quiere decir que un átomo de carbono tiene 6 protones y como no tiene carga, pues también tendría 6 electrones. El número másico A, que se pone en la parte superior izquierda, que era el número de nucleones. Número de nucleones. Nucleones es el nombre genérico de las partículas del núcleo. Número de nucleones era, por tanto, número de protones más número de neutrones. Luego, A, que es el número másico, es el número de protones, que es Z, más número de neutrones. Luego, despejando, el número de neutrones es A menos Z. Míralo tranquilamente, repasadlo, porque de esto se examinan en tercero. Es decir, si a nosotros nos dan un átomo representado de esta manera, este átomo de carbono 12,6, diré, tiene 6 protones, tiene 6 electrones y tiene 12 menos 6 neutrones. Esto es fundamental para un tipo de problemas. Yo le voy a dedicar el tiempo que hay que dedicarle a esto. Estar aquí repasando, haciéndolo a un nivel de tercero, porque no puede ser. Entonces, en esta actividad que viene de los ejercicios de ese nivel, venga, empezad. A ver. Protones, Z, parte inferior izquierda. 1. Electrones, no tiene carga. 1. Neutrones, 3 menos 1 igual a 2. Daos cuenta que el de arriba es el número de protones más neutrones. O sea, el número de arriba, que es protones más neutrones, le resto los protones, me dará los neutrones. Este será 11, 11, 23 menos 11, 12. 16 protones, 16 electrones, 32 menos 16, 16. 13 electrones, los mismos porque no tiene carga, 27 menos 13, 14. ¿De acuerdo? 17, 35 menos 17, 18. Esto hay que hacerlo con los ojos cerrados. O sea, hay un problema para entender lo que es el defecto de masa
la energía de enlace en la energía media de enlace por nucleón, que es una medida de la estabilidad nuclear, y explica luego muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Hay que hacerlo con los ojos cerrados. Bueno, elemento químico, ya sabes, un elemento químico estaba definido por Z. Para cada valor de Z, número atómico de un elemento químico. Recordadlo. Isótopos. ¿Qué eran isótopos? Los isótopos de un elemento son átomos que pertenecen al mismo elemento. Si pertenecen al mismo elemento, tienen el mismo valor de Z, porque cada valor de Z define un elemento. Tienen el mismo número de protones y electrones al pertenecer a un mismo elemento, pero tienen distinto número de neutrones. Tienen distinto número de neutrones. Es decir, tienen el mismo número de protones y electrones, pero distinto número de electrones. O lo que es lo mismo, una definición equivalente, los isótopos del mismo elemento tienen el mismo Z y distinto A. Aquí tenemos un ejemplo. El carbono presenta estos tres isótopos. Los tres son diferentes entre sí, pero al tener el mismo número atómico Z son del mismo elemento, pero se diferencian en el número de neutrones, como vamos a ver. Protones 6, electrones 6, neutrones 12 menos 6, 6. Protones 6, electrones 6, neutrones 13 menos 6, 7. Electrones 6, protones 6, electrones 6, neutrones 14 menos 6, 8. Ves que tienen el mismo número de protones y electrones, pero se diferencian en el número de neutrones. Y entonces decimos que son los isótopos del elemento carbono. Entonces, los isótopos se nombran de la siguiente manera: carbono 12, carbono 13, carbono 14. Y a veces se puede poner así: carbono 13, carbono 14. ¿Por qué se nombran así? Porque es lo que los identifica, es lo que los distingue de los demás. ¿De acuerdo? Porque lo que tienen en común es el número atómico. Daos cuenta que por el hecho de ser todos átomos de carbono, automáticamente tienen el mismo número atómico que 6. Entonces, de esta manera indicamos lo que los diferencia, lo que los identifica. Bueno, la unidad de masa atómica, recordadla. ¿Qué era la unidad de masa atómica? Cuando damos masas grandes, utilizamos unidades grandes. La producción de patatas del país ha sido de, yo qué sé, 20.000 toneladas. La masa de este objeto es 2 kilogramos. Si la masa es más pequeña, utilizamos unidades más pequeñas. Este anillo tiene una masa de 6 gramos. Si la masa es más pequeña, unidades más pequeñas. Siempre buscamos de esta manera que el número que acompaña a la unidad sea cómodo, ni muy grande ni muy pequeño. Pero cuando queremos dar masa de átomos que son muy pequeños, utilizamos unidades muy pequeñas. Y una unidad se define como se quiere. Entonces se define una unidad para dar la masa de estos átomos, que es la unidad de masa atómica U, que se define de la forma siguiente: la masa de un átomo de carbono 12, 12 U's. Así se define. Luego recordad, cuando se vio el número de Avogadro y demás, que la equivalencia era bien sencilla. Esta no lo vamos a deducir ahora. Además, en los problemas os han dado la equivalencia, pero no está mal saberla porque es bastante fácil. 1 gramo es igual a n unidades de masas atómicas, siendo n el número de Avogadro. 1 gramo es igual a n unidades de masa atómica. Es bien fácil de recordar.